los libros de Primera y Segunda de Samuel. En nuestras Biblias modernas, estos son dos libros separados, pero esa división es simplemente por la longitud del rollo. Originalmente fue escrito como una sola historia coherente. En este video hablaremos solo sobre Primera de Samuel. Después de que Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, ellos hicieron un pacto con Dios en el monte Sinaí y eventualmente llegaron a la tierra prometida. Y ahí se suponía que Israel fuera fiel a Dios y obedeciera los mandamientos del pacto. Antes del libro de Samuel, el libro de Jueces mostró cómo Israel falló completamente en cumplir esa tarea. Fue un tiempo de caos moral y mostró la necesidad que tenía Israel de líderes sabios y fieles. El libro de Samuel provee una respuesta a esa necesidad. La historia del libro de Samuel se enfoca en tres personajes principales. El profeta, Samuel, de donde el libro toma su nombre. Luego tenemos al rey Saúl y después de él, al rey David. Los tres hicieron que Israel pasara de ser un grupo de tribus gobernado por jueces a un reino unificado gobernado por el rey David en Jerusalén. Y el libro de Samuel tiene un diseño fascinante que entreteje la historia de estos tres personajes en 4 partes principales. Samuel es el líder clave y el profeta en la primera sección del libro, pero también juega un rol importante en la siguiente sección, que es la historia de Saúl, la cual se nos cuenta en 2 movimientos. La llegada de Saúl al poder y luego sus fracasos. Y la segunda parte trata sobre su caída y su trágica muerte. Y luego del drama de la partida de Saúl, se encuentra con la emocionante llegada al poder de David. Y luego la historia de David se nos cuenta en 2 movimientos. Primero, él está sobre una ola de éxito, lo cual es seguido por su trágico fracaso personal en la lenta autodestrucción de su familia y luego de su reino. El libro concluye con un epílogo que reflexiona en toda la historia. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla. La primera parte continúa describiendo el caos del libro de Jueces. Y se nos presenta una conmovedora historia acerca de una mujer llamada Ana. Y ella se lamenta porque nunca ha sido capaz de tener hijos. Y por gracia de Dios, ella finalmente tiene un hijo llamado Samuel. Y en su gozo, canta un asombroso poema en el capítulo 2. Y el poema trata de cómo Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. De cómo, a pesar de las tragedias y de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos en la historia. Y también trata de cómo Dios un día levantará un rey ungido para su pueblo. El poema de Ana ha sido colocado aquí en el inicio del libro para introducir estos temas claves que veremos a través de toda la historia, como el siguiente. Samuel crece y se convierte en un gran profeta y líder para el pueblo de Israel, al tiempo que los filisteos se levantan como los archienemigos de Israel. Y en esta batalla crucial, los israelitas se vuelven arrogantes, y en lugar de orar y pedir la ayuda de Dios, sacan el arca del pacto como una especie de trofeo que automáticamente les dará la victoria en la batalla. Y así, debido a su presunción arrogante, Dios permite que Israel pierda la batalla y el arca es robada. Así que los filisteos toman el arca y la colocan en el templo de su dios, Dagón. Y luego el Dios de Israel derrota a los filisteos y al dios Dagón sin un ejército, enviando plagas sobre el pueblo. Y los filisteos ya no quieren el arca, obviamente, y la envían de vuelta a Israel. Y el punto de la historia parece ser este. Dios no es el trofeo de Israel y Él se opone al orgullo entre los filisteos, pero también entre su propio pueblo. Y así, Israel necesita permanecer humilde y obediente si quiere experimentar la bendición del pacto de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección principal. Los israelitas vienen con Samuel y le dicen: «Oye, queremos un rey como todas las demás naciones. Ve y búscanos uno». Y Samuel, un poco molesto, va y consulta con Dios y Dios le dice: «Sí, sus motivos son malos, pero si quieren un rey, dáselos». Y así se nos presenta Saúl. Saúl es un personaje trágico porque empieza siendo muy prometedor. Es alto y bien parecido. Es el candidato perfecto para ser rey. Pero tiene fallas de carácter profundas. Es deshonesto, le falta integridad y parece incapaz de reconocer sus propios errores. Y estas fallas se convierten en su perdición. Él gana algunas batallas al principio, pero sus fallas son tan profundas que eventualmente se descalifica a sí mismo por desobedecer descaradamente los mandamientos de Dios.
Así que el anciano Samuel confronta a Saúl y a Israel. Él le había advertido al pueblo de que solo serían beneficiados por un rey que fuera humilde y fiel a Dios. De otro modo, los reyes de Israel traerían la ruina. Así que le informa a Saúl que Dios levantará un nuevo rey para reemplazarlo. Y así comienza la caída de Saúl. Al mismo tiempo, Dios está trabajando detrás de escena para levantar a ese nuevo rey. Es un insignificante pastor joven llamado David. Es el candidato menos probable para ser rey. Pero la famosa historia de David y Goliat muestra que Dios no eligió a David por la posición de su familia, sino simplemente por su confianza radical y humilde en el Dios de Israel. De manera que esta historia encarna todos los temas del poema de Ana. Los orgullosos Saúl y Goliat son humillados, mientras que el humilde David es enaltecido. De aquí vemos a Saúl descender lentamente a la locura, mientras David llega al poder. David comienza a trabajar para Saúl como general, y está ganando todas las batallas, y también está ganando toda la fama. Y Saúl se pone celoso y empieza a perseguir a David, hostigándolo y tratando de asesinarlo. David no ha hecho nada malo, así que David simplemente huye y espera en el desierto. Y aquí vemos el verdadero carácter de David. Él tiene muchas oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hace. Él simplemente confía que a pesar de la maldad de Saúl, Dios levantará un nuevo rey para su pueblo. Lo que también es interesante es que muchos de los poemas de David que encuentras en el libro de Salmos están ligados a este momento de su vida y todos expresan la misma actitud de confianza. Y así que esta sección del libro termina con la espantosa muerte de Saúl después de perder una batalla con los filisteos. Primera de Samuel cuenta algunas de las historias más detalladas y bien narradas que encontrarás en la Biblia. Y los personajes Saúl y David son presentados de manera muy realista. Y el autor los está exponiendo como estudios de carácter para que puedas encontrarte a ti mismo en ellos. Así que en la historia de Saúl vemos una advertencia. Es crucial que reflexionemos en nuestras propias fallas de carácter y cómo nos dañan a nosotros y a los que nos rodean. Y con la ayuda de Dios necesitamos humillarnos a nosotros mismos y lidiar con nuestro lado oscuro para que la historia de Saúl no se convierta en la nuestra. David, por otro lado, se nos presenta como ejemplo de paciencia y confianza del tiempo de Dios en nuestras vidas. Él está huyendo en el desierto, siendo perseguido por Saúl. David tenía muchos motivos para pensar que Dios lo había abandonado, pero eso no es lo que él piensa. Así que la historia de David nos motiva a confiar en que, a pesar de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos, oponerse al orgulloso y exaltar al humilde. Y de eso se trata Primera de Samuel. El libro de Segunda de Samuel. Mira el video de Primera de Samuel, donde presentamos a los tres personajes principales del libro: Samuel, Saúl y David. Y también el diseño literario del libro, que primero presentó a Samuel y luego trazó el ascenso y la caída del rey Saúl en contraste con el ascenso del rey David. Segunda de Samuel nos cuenta la historia de David como rey de Israel, y en dos movimientos. Hay una temporada de éxito y bendición, seguido de un gran fracaso moral y sus tristes consecuencias. Y luego, el libro termina con una bella conclusión que reflexiona en lo bueno y lo malo en la vida de David, generando la esperanza de un futuro rey que vendrá de su linaje. Así que Segunda de Samuel continúa después de la muerte de Saúl, y David sorprende a todos componiendo un largo poema en donde lamenta la muerte del mismo hombre que intentó asesinarlo. Una vez más, el autor está presentando la humildad y la compasión de David. Él es un hombre que lamenta la muerte de incluso sus propios enemigos. Después de esto, David experimenta una temporada de éxito y bendición de Dios. Todas las tribus de Israel vienen delante de David y le piden que unifique todas las tribus como su rey. Así que lo primero que David hace como rey es ir a la ciudad de Jerusalén y conquistarla, y la establece como la ciudad capital de Israel, y le pone el nombre de Sión. Y a partir de ahí, David continúa y gana muchas batallas y expande el territorio de Israel. Ahora, después de hacer a Jerusalén la capital política de Israel, también quiere convertirla en la capital religiosa. Así que hace que el Arca del Pacto sea trasladada a la ciudad. Y luego, en 2 de Samuel 7, él le dice a Dios que como Israel ya tiene un hogar permanente, él piensa que la presencia de Dios también debería tener una casa permanente.
Así que pregunta si puede construir un templo para el Dios de Israel. Pero Dios le dice a David, gracias por pensarlo, pero más bien yo te construiré una casa, una dinastía. Ahora, segunda de Samuel 7 es un capítulo clave para entender la narrativa de toda la Biblia. Porque aquí Dios le hace una promesa a David que de su descendencia como rey vendrá un rey que construirá el templo de Dios aquí en la tierra y establecerá un reino eterno. Y esta es la promesa mesiánica a David que se retoma y desarrolla en el libro de Salmos y también en los libros de los profetas. Y este rey se conecta con la promesa de Dios a Abraham. El futuro reino mesiánico será la manera en que Dios traerá su bendición a todas las naciones. Y es aquí, en medio de toda esta bendición divina, que las cosas salen horriblemente mal. David comete un error fatal. No fatal para él, sino para un hombre llamado Urías, uno de los mejores soldados de David. Desde su terraza, David mira a Betsabé, la mujer de Urías, tomando un baño. David la busca, se acuesta con ella y la embaraza. Y luego trata de encubrir todo, asesinando a Urías y casándose con ella. Es simplemente horrible. Así que cuando David es confrontado por el profeta Natán acerca de todo esto, él inmediatamente reconoce todo lo que ha hecho. Es quebrantado, se arrepiente y pide perdón a Dios, y Dios lo perdona. Pero Dios no quita las consecuencias de las decisiones de David. Y así como resultado de su horrible elección, la familia de David, su reino, se desmorona. Y eso hace de esta sección una historia trágica como la de la caída de Saúl. Los hijos de David terminan repitiendo los errores de su padre, pero de maneras aún más trágicas. Amnón abusa sexualmente de su hermana Tamar, y luego el hermano de ambos, Absalón, se entera de todo esto y manda a matar a Amnón. Y luego Absalón va y trama un plan secreto para derrocar a su padre David, y empieza una rebelión a gran escala. Así que, por segunda vez, David es obligado a huir de su propio hogar y a esconderse en el desierto, excepto que en esta ocasión él no es inocente. La rebelión termina cuando el hijo de David es asesinado, y eso rompe el corazón de David, y una vez más, él se lamenta acerca del hombre que intentó asesinarlo. En los últimos días de David, lo encontramos de vuelta en el trono, pero como un hombre quebrantado. Está herido por las tristes consecuencias de su pecado. El libro concluye con un bello epílogo con historias que están en orden cronológico, pero tienen un diseño literario simétrico realmente genial. El par externo de historias vienen del reino temprano de David y comparan los fracasos de Saúl y los de David, y cómo ambos lastimaron a otras personas por sus malas decisiones. El par interno de historias son sobre David y su grupo de hombres valientes que fueron a luchar contra los filisteos. Y lo interesante es que ambas secciones tienen una historia de la debilidad de David en batalla. Así que, en contraste con las historias victoriosas de David de los capítulos 1 al 9, aquí vemos a un David vulnerable que depende de la ayuda de otros. El centro del epílogo tiene 2 poemas que funcionan como memorias, y David reflexiona en su vida. Y él recuerda los tiempos donde Dios en su gracia lo rescató del peligro. Y él mira estos como momentos en los que Dios fue fiel a su promesa de pacto hacia él y su familia. Ambos poemas concluyen al recordar la esperanza de la promesa de Dios de un rey venidero que establecerá ese reino eterno. Ahora, estos poemas y la promesa de Dios están conectados al poema de Ana al principio del libro. Y así, estos pasajes claves del principio, los del centro y los del final del libro, unifican todos los temas del libro. A pesar de la maldad de Saúl y David, Dios siguió obrando sus propósitos redentores, y Dios se opuso a la arrogancia de David y de Saúl, pero exaltó a David cuando éste se humilló. Así que la esperanza futura de este libro va mucho más allá que David mismo. Mira hacia el futuro, al rey mesiánico, que un día traerá el reino y la bendición de Dios a todas las naciones. Y de eso se trata el libro de Samuel. Dios le bendiga
Bienvenido una vez más a este día domingo, servicio del Señor, donde nos podemos reunir a través de estas pantallas, nos podemos reunir por este medio para alabar, para bendecir y glorificar su santo nombre. Bienvenido sea usted, hermano, hermana, joven, señorita, pero también usted que por primera vez se conecta a este link para ver este servicio, sea bienvenido a esta reunión. Para avanzar y para seguir adelantando este servicio, vamos a pasar a orar y pedir un devocional al Señor para que Él certifique este servicio, que sea todo bajo su bendición. Vamos a pedir una palabra para que el Señor nos acompañe en este momento. Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia, sabiendo de que todos los que están conectados en esta hora necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu protección y pedimos este alimento, Señor, pedimos estas palabras tuyas para comenzar este servicio de acción de gracia. Tu bendición sobre él, sobre los que la oirán, la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos Hechos capítulo 11, versículo 1, y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Dios bendiga esta porción, Dios bendiga este versículo, Dios bendiga esta carta a los Hechos de los apóstoles, ¿cierto? Donde nos habla que todo el mundo tenía derecho y tiene derecho a oír palabra del Señor. Todos los que sean necesitados. La palabra nos habla y dice que todos los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido de la palabra del Señor, se enteraron los hermanos que otros también habían recibido la palabra del Señor. Y el motivo de ahora, de estos minutos, es que usted también pueda recibir la palabra a través de estos medios. Dios les bendiga, Dios les guarde y usted siga en nuestra sintonía, usted siga conectado, porque a continuación tenemos una hermosa alabanza interpretada por nuestra hermana Ruth Suárez y su nombre es Prefiero a mi Cristo. Dios le bendiga, hermana Ruth. Prefiero a mi Cristo al vano oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiero a él. Será de mi alma fuerte paladín. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir. Y antes que ser rey de cualquier nación, y en pecado
cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio es su níveo blancor. Mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero por siempre a Jesús seguir. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Qué hermosa alabanza interpretada por nuestra hermana Ruth. Dios le bendiga, Dios le guarde, que siga colocando en usted ese deseo, ¿cierto? Y hermoseando esa voz para alabar, bendecir el nombre del Señor. Para ir avanzando, ¿cierto? Después de esta hermosa alabanza, tenemos nuestra sección ya habitual de los días domingos, la entrevista que hace nuestro pastor Jacobo Alvarado y con un invitado muy especial de aquí, de la quinta región, cerquita de nosotros, ¿cierto? Tenemos en la entrevista a nuestro pastor Hernán Rojas Videla de la Iglesia de Dios Pentecostal de Reñaca, donde le entrevistará nuestro pastor Jacobo Alvarado. Después de esta hermosa entrevista tendremos unos coritos interpretados por nuestro querido hermano Rodolfo Suárez. Dios les bendiga. Agradecemos al Señor en esta hora la oportunidad que nos brinda de poder estar ya dispuestos para tener una conversación con un pastor más de la Iglesia de Dios Pentecostal. Y en esta ocasión está con nosotros el pastor Hernán Rojas Videla de la Iglesia de Reñaca, a quien le saludamos y le damos la bienvenida en esta tarde, pastor. Amén. Buenas noches ya, buenas tardes. Agradezco al Señor esta invitación y esperando, saludarle a usted y a todos nuestros hermanos que ya están en este servicio tan especial. Amén. Gracias, pastor, por este tiempo que nos va a brindar, o nos brinda para poder compartir. Quisiéramos, pastor, en primera instancia ir conociendo los aspectos de sus inicios dentro del Evangelio y el desarrollo de su labor ministerial allí en la iglesia de Reñaca. Bueno, yo agradezco al Señor, como decía, esta oportunidad de poder contar ya lo que ha sido estos 4 años encargado ya como pastor de lo que era en algún momento el local de Reñaca, pero ciertamente yo he estado muchos años, quizá como 20 años y como 15 años fui como oficial encargado de ese local. Así que estos 4 años han sido distintos, por supuesto, aunque siempre el Señor me honró de muy joven para estar al frente de grupos de la iglesia como la Avance Juvenil, casi por 17 años, y en la misma iglesia en Reñaca. Así que ha sido un tiempo distinto, pero gracias al Señor, Él siempre nos ha bendecido y siempre ha estado con nosotros, confirmando lo que nos habló un día. Qué importante es poder entender, pastor, el llamado del Señor, y en el caso suyo yo creo que plasma, pese al poco tiempo, ¿no es cierto?, que lleva el desarrollo de su labor ministerial, una acción bien importante ahí en ese lugar. Pues entiendo, ha servido para que lleguen muchos hermanos a la iglesia, ¿no es cierto?, se congreguen en ese lugar. Sí,
Bueno, nosotros tenemos la bendición que el local de Reñaca igual fue un local bien dinámico, con muchas actividades, con harta independencia también, y eso nos ha servido hoy en día para seguir trabajando, tomar toda la experiencia que tuvimos en la iglesia matriz en ese tiempo forestal, Sí, y buenos líderes también nos acompañan, y eso ha permitido que la iglesia esté siempre trabajando. A veces nos visitan algunos jóvenes, algunos hermanos, y se interiorizan de nuestra actividad y dicen, no, ustedes tienen harto trabajo, hacen hartas cosas. Nosotros no hacemos nada, dicen algunos. Pero nosotros inmediatamente comenzamos a trabajar, si no me equivoco, en esa semana donde se empezó a prohibir las reuniones masivas. ya, En esa misma semana, el último culto fue un día domingo a mediados de marzo, si no me equivoco, sí, y en esa misma semana suspendimos la clase de Dorca, después suspendimos la reunión del jueves, y ya de ahí hablé con mis hijos y le dije qué posibilidad tenemos de transmitir online por internet. Y me ya, dijo, nos faltan esto, una capturadora, tenemos la cámara, tenemos esto, tenemos esto otro, y inmediatamente nos movilizamos. Inclusive una capturadora la compramos en Chillán, porque ya. acá en Viña no la tenían, y hicimos los contactos en Chillán, nos enviaron por Turbú. En ese mismo domingo estábamos transmitiendo ya nuestro primer servicio, así que de ahí no hemos parado. Ya. O sea que fue para usted en ese sentido, y lo he conversado con otros pastores también, que gracias a Dios nuestros jóvenes, eh, todo ese conocimiento que adquirieron, que tenían, el desarrollo de las redes sociales, el desarrollo del estudio a través de internet y todo lo demás, sirvió como plataforma para que la iglesia inmediatamente tomara estos aspectos que son las redes sociales, ¿no es cierto?, o estos sistemas de comunicación para el desarrollo de la labor ministerial en este caso, o de las reuniones. Sí, yo al principio, bueno, ellos comenzaron a trabajar, mis hijos, en IDP Comunicaciones, con el hermano Lazar, en la zona norte, con altas dificultades también porque había, no había mucha claridad y no había mucho convencimiento en el pastorado, en las transmisiones. Yo mismo hubiese preferido 1000 veces que mis hijos me acompañaran en las convenciones de jóvenes y estuvieran conmigo en los servicios, en los cultos, concentrados en lo que allí se estaba dando, pero ellos estaban en las cámaras o estaban en el control o estaban trabajando. Esto nos sirvió realmente para que después pudieran poner toda esa experiencia al servicio de la iglesia ahora que lo necesitan. Como le contaba, solamente adquirimos lo que nos faltaba, que no eran pocas cosas, conectores, cables, etcétera, para poder hacer nuestra reunión. Así que transformamos nuestro comedor improvisado en nuestra casa y de ahí comenzamos a transmitir gracias al Señor hasta el día de hoy. Qué bueno. Y en general, dentro de la hermandad de la iglesia, ¿ha habido esa recepción o esa percepción de poder estar siempre en conexión para poder compartir lo que son las reuniones, sobre todo? Bueno, eso ha sido un trabajo que hemos ido lentamente convenciendo a la hermandad, y como digo, al principio de la misma forma, en la iglesia nunca pudimos introducir una cámara en un servicio como en otros lugares. O sea, lo hacíamos pero lo más sutil posible para tomar algún servicio especial o prácticamente alguna alabanza de los jóvenes especial. Quedaron como archivo, pero luego ellos se dieron cuenta, porque yo pienso que como todos los pastores y la iglesia pensaron que esto iba a ser momentáneo. Luego empezamos a conversar con ellos para poder cada día interiorizarlo a cada uno, comprometerlos a cada uno de ellos. Cada uno. Y eso se logró haciendo que los hermanos fueran participando, porque es uno de los aspectos, por lo menos nosotros acá hemos desarrollado eso también, de que cada hermano vaya participando en diferentes actividades que lo comprometan a poder sentir también que son parte de la actividad. Sí, como le contaba, yo hice mi primera reunión día domingo, luego hicimos un jueves, después hicimos otro día domingo, hice un estudio bíblico por allí, y finalmente seguimos transmitiendo, pero era yo quien prácticamente hacía los servicios. Luego hice la coordinación y le entregué el mensaje a un oficial. Luego motivamos a la juventud, que son los más
entendido en esto, así que Claro. después le entregué un día jueves que lo hicieran completo el avance juvenil. Luego se agregaron las dorcas, finalmente los voluntarios con los ciclistas, así que todos los jueves cada uno de ellos en el mes tienen un día jueves. Y luego además sacamos el servicio del hogar, o sea, después ya yo con los oficiales, que yo predico un domingo por medio, Ya. entonces al principio yo les coordinaba y ellos predicaban, pero después ya sacamos toda la reunión, ellos coordinaban y predicaban desde su hogar hasta el día de hoy. Ya. Y así también los jóvenes, ellos tienen un coordinador afuera en su casa, tienen un predicador afuera, y la oportunidad es como de alabanza, como todos sabemos cómo se trabaja a través de video. Claro. Y el control solamente lo hacían mis hijos por Zoom, subiendo a YouTube. Así que hoy tenemos mucha gente comprometida con los servicios y eso me ha aliviado un poco a mí también. Claro, claro. Y eso también permite que la hermandad se sienta integrada absolutamente a la labor. Sí, totalmente, totalmente. Hoy en día la escuela dominical, inclusive de las 3 de la tarde, nosotros la hacemos a las 3 de la tarde el día domingo. Ya. Entonces tomé todo el profesorado. Lo primero que hice fue que cambié toda la lista de predicadores, la cambié en lista de devocional. Ya. Entonces todos los días tenemos un hermano que hace devocional. Y en cuanto al profesorado, que eran como 9 profesores, entonces ellos prepararon la escuela dominical. Nos repartimos las clases por cada tema y ellos hacen la escuela dominical a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde uno toma el título, otro toma el subtítulo y así yo hago solamente lo que sería el repaso al final de la escuela, me dan la oportunidad y yo hago un repaso de algunos minutos si es necesario acotar alguna cosa. Claro. Y así ellos están toda la semana involucrados en el programa, en este caso virtual, online de la iglesia. Claro que sí. Y en atención a lo mismo, pastor, que usted menciona la escuela dominical, ¿cómo ha sido para usted la labor que esa entiendo que ya tiene más tiempo o más años que ha desarrollado dentro del Instituto Bíblico de la Iglesia de Dios Pentecostal? Bueno, yo empecé hace muchos años, ya no recuerdo la fecha, recuerdo estábamos en la iglesia en Forestal, nos visitaba en esa oportunidad el pastor Roberto Roja. Y recuerdo perfectamente, terminó la escuela dominical, salimos cerca de la 1 de la tarde o cerca del mediodía y cerca de la mampara, inclusive, todavía recuerdo como si fuera hoy. Entonces el pastor Roberto Roja me habla y me dice, hermano Hernán, me gustaría que usted nos colabore en el Instituto Bíblico para hacer clase. Yo le dije así, lo que diga el pastor Díaz, que se haga. Claro. Y bueno, obviamente que me imagino que el pastor Díaz le dijo que no había ningún problema y así me integré hace muchos años atrás, quizás 15 o más años, no recuerdo bien la fecha, para reemplazar al hermano José Muñoz, que había fallecido en Chillán, y en Chillán había una sede, que los hermanos se reunían allí. Así que me trasladaba prácticamente todos los meses a Chillán. Allí me junté con varios hermanos que hoy son pastores y pastores que estaban ministrando, como mi pastor San Martín, por ejemplo, y su esposa, que partió a la presencia del Señor, el pastor Carlos Muñoz Villota, que era hermano, que llegaba con su mamita, la hermana Rosita, bueno, el pastor Bao y muchos hermanos de Chillán. Era una clase que era como de 15 hermanos. Y allí me trasladaba todos los meses con mi esposa, que me empezó a acompañar, y lo pasábamos un fin de semana allá. Nos veníamos en el bus del día domingo, después del servicio, viajábamos toda la noche, y en la mañana tempranito me iba a mi trabajo. Así que pero era muy bonito en realidad, era muy bonito, tuve muy hermosa comunión en ese lugar. Así comencé en el instituto y luego, bueno, nuestro obispo casi por 15 años se llevó el instituto a su iglesia una vez al año, ahí nos reuníamos 3 días y también empecé a colaborar con algunos temas, algunas materias del Instituto Bíblico, que al principio no era fácil. Me recuerdo perfectamente, la primera vez que me tocó hablar de ello, estábamos viendo la historia eclesiástica, la historia de la iglesia. Y a mí me tocó hablar de Constantino, me tocó hablar un poco de las persecuciones de esos años, ante el año 300. Así que mi primer comentario, cuando me notificaron lo que tenía que entregar, yo le dije, bueno, me tiraron a los leones igual que a los primeros.
el pastor Bustamante me interrogó, sí, me interrogó Ya, acerca de algunas posiciones, doctrinas bíblicas, por ejemplo, correcto. acerca de la cruz. ¿Qué pensaba yo acerca de la cruz? De Ya, la cruz, porque Constantino dijo, él dijo que había visto una cruz en el cielo y de ahí este emperador se convirtió al cristianismo. Ahí hubo un claro, cambio que para algunos dicen que fue una estrategia política, otros que realmente se convirtió, etcétera. Pero lo cierto claro. es que la iglesia cambió a partir de ese año del edicto de Milán que hizo Constantino para la iglesia. La iglesia Ya, perseguida puede ser ahora después la iglesia protegida. claro. Así comencé en el instituto. Ya. Y qué bonito desarrollo, pastor, porque se subentiende que el estudio de la palabra del Señor siempre va a llevar a los fundamentos del conocimiento del Evangelio a través de los tiempos, pero que también sirve para el sustento para el periodo actual. Y en ese sentido, qué le parece a usted toda la acción que se está llevando a cabo? Bueno, ya lo hemos conversado, ¿no es cierto?, que en cada iglesia internamente, pero el desarrollo de la iglesia en este periodo que ha tenido que estar un poco en casa, ¿no es cierto?, y solamente comunicándose a través de los medios de Internet. ¿Cómo ve usted el desarrollo de la iglesia hacia adelante, la proyección? Porque no sabemos cuándo va a terminar esto o cuándo a la normalidad creemos que no vamos a volver, pero ¿cómo ve usted el desarrollo de la iglesia hacia adelante en este periodo que bíblicamente ya estaba escrito también? Yo lo veo, no deja de ser un poco complicado porque por años, por siglos, la iglesia, una de las cosas importantes ha sido el congregarse juntos. Yo Sí, me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos, o no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, claro, este es un proceso que, si bien es cierto, la iglesia fue perseguida, la iglesia vivió subterráneamente, etcétera, pero nunca nos habían confinado nuestras casas y no habían cerrado nuestros templos. sí, Entonces, yo creo que es un poco difícil, pero sí estaba dentro, no puedo decir del plan de Dios, pero esto Dios ya lo conocía y lo sabía. Ahora, lo importante es que nosotros, yo me acuerdo el primer mensaje que me tocó predicar virtual fue precisamente eh, establecer que nosotros somos iglesia, nosotros somos el templo, que nosotros somos donde la obra de Dios debe continuar. Entonces, eso es lo que tratamos de convencer a nuestros hermanos. Es difícil darle a entender a ellos que tenemos que hacer, ellos puedan comprender eso. Yo, para derribar ciertos argumentos que los hermanos tenían, algunos muy válidos, y le hice ver que el Señor mandó a sus discípulos y les dijo, vayan. Así que la primera cena que tuvo nuestro Señor, que fue la Pascua judía, pero que se transformó en la Santa Cena finalmente para nosotros, fue en una casa, no fue en una iglesia de ninguna manera. Y estoy claro, seguro que los primeros años ellos se juntaban para comer en las casas. Así que si cenábamos en nuestra casa, no había nada de raro. Era la tradición y la costumbre la que ha costado que la iglesia se acostumbre. Ahora, si nosotros nos acostumbramos, vemos en esto, yo creo que es una poderosa herramienta de poder llegar a donde presencialmente no podríamos hacer. claro. Entonces, hoy, si nos ven desde Europa, mi hermano, de Suecia o de Estados Unidos o de tan lejos como Cochrane, Aysén, eso no lo podríamos lograr. ¿Cómo podríamos hacer que la vecina nuestra, por ejemplo, nuestros vecinos, en el caso nuestro, ven nuestras reuniones porque les compartimos el link y hay un mensaje ahí evangelístico? Ya, Entonces, no podemos decir que todo está mal. Se abre una claro, puerta nueva de evangelización y eso no lo tendríamos si estuviéramos en nuestro templo. claro. No, es importante, pastor, y para nosotros una especial enseñanza y de aprendizaje también, o sea, ir captando lo que usted nos comenta es algo que nos va proyectando también al trabajo a desarrollar dentro de lo que es el ámbito de la iglesia, de nuestra iglesia, digámoslo así, en la proyección que podamos hacer, el trabajo a realizar. Ahora, pastor, en el sentido de la acción ministerial que usted ha tenido, entiendo que el lugar donde está la iglesia de Reñaca es un sector muy poblado, de mucha digamos así, habitación. ¿Cuál es la proyección a futuro dentro de lo que es la iglesia?
en este sentido de llegar hacia otros lugares o desarrollar la labor solamente en el sector? Estamos con una unidad que es de la misión, una propiedad que tiene 50 metros de bastante grande, tiene que adjunto al local estaba el comedor. Nosotros tuvimos que derribar la pared intermedia para agrandarnos, quedamos 5 comedores de material sólido, y luego que construyamos el comedor y construyamos baños allí, podríamos empezar a construir por fuera. Eso en cuanto a la obra material, pero como usted bien sabe, todas las obras materiales creo que en todas partes están un poco detenidas, y nuestros hermanos también estamos un poco detenidos. Solamente en fase 3 podríamos reiniciar nuestro trabajo para poder seguir. Y en cuanto a los locales, por ejemplo, a bueno, siempre nuestro deseo es seguir creciendo. Nosotros tenemos hoy en día casa y iglesia. Estamos trabajando en algunos hogares que los hermanos han permitido que podamos comenzar a hacer reuniones. En 3 lugares tenemos esta casa iglesia. Allí tenemos organizado igual con su guía, su ayudante guía, se hacen los servicios a mitad de semana. En algunos casos lo han sacado al patio, aprovechando un garage, una cosa así. Pero no tenemos todavía terreno o algo más establecido. Pero nos ha resultado muy bueno. Los jóvenes siguen reforzando esos lugares, los ciclistas, los voluntarios van reforzando esos lugares de tal manera que los hermanos se reúnen allí, aunque sean pocos, pero nunca se sienten, no se sienten como abandonados. Están siempre acompañados porque los cuerpos van organizando refuerzos a esos lugares, y así estuvimos marchando todo este tiempo que tuvimos presenciar. Así que teníamos la iglesia y a mitad de semana teníamos servicio en 3 lugares. Le llamamos casa de iglesia. Claro. Pero a futuro, igual piensa usted que si Dios permite, se va a extender en locales ya establecidos, ¿verdad? Sí, bueno, el sueño de los hermanos en todas partes, por ejemplo, los hermanos, algunos forestal, es tener su propio local. Y en todos los lugares estamos mirando dónde poder, aunque hoy en día estamos centrados en lo económico, por ejemplo, y en la construcción, en poder agrandar el templo. Esa es nuestra principal labor hoy en día. De todas maneras, la iglesia no es tan grande ni numerosa, pero sí tenemos una fuerza constructora, tenemos de todo en nuestras palabras. Tenemos de todos los constructores necesarios para llevar adelante cualquier obra de construcción, y eso ya es una bendición. Exacto, sí, algo parecido a lo nuestro, que acá también, gracias al Señor, tenemos también un grupo de hermanos que están ansiosos ya por poder desarrollar su labor en cuanto a la parte material, porque el Señor también ha proveído que haya de todo dentro de lo que es, sobre todo en la labor de construcción. Así que esperamos con la ayuda del Señor que Él nos provea, ¿no es cierto?, el lugar para donde nosotros también podamos establecer nuestro templo que el Señor nos dará. Y bueno, siempre hemos hablado con los hermanos que el Señor ya lo tiene, pero nosotros, bueno, hemos de esperar el tiempo que Dios nos dé la claridad del lugar para tenerlo. Bien, pastor, agradecido de este tiempo que nos brinda de poder conversar con usted, y quisiéramos también que usted nos diera un saludo o un mensaje, ¿no es cierto?, para la iglesia y para la hermandad que está compartiendo este culto dominical, en el cual hemos podido conversar un poquito con usted y conocer de su labor allí en Reñaca. Como le digo, pastor, nos gustaría que usted nos diera un saludo y un mensaje para nuestra audiencia, digámoslo así. Bueno, nosotros estamos todos pendientes un poquito, aunque usted no lo crea, del desarrollo de IDDP Santiago. Yo también he visto sus servicios, veo que tienen buena cantidad de conexiones. A lo mejor dice no somos tantos, pero tienen estas conexiones. Eso significa que lo ven de muchas partes, de muchos lugares, y eso está bien. Eso está bien, gracias al Señor. Así que animarles solamente a confiar en el Señor. Nosotros comenzamos con la certeza de que el Señor estaba con nosotros, que ese era su plan, ese era su propósito. Hay un plan de Dios que Dios no siempre revela completamente el plan, como que
parcialmente nos va entregando. Después vamos entendiendo que ese era el propósito y el plan de Dios. Yo le escuché a un pastor pentecostal, como le llamamos nosotros, cuando hablamos de la iglesia pentecostal, estamos hablando de la evangélica pentecostal. Sí. Y él dijo, a mí me quedó grabado, dijo, donde hay un hombre de Dios, las almas se juntan. Mire qué importante. Donde hay un hombre de Dios, las almas se juntan. Porque era como lo que el Señor a mí me dijo algún día, muy jovencito, Dios me dio la posibilidad de poder predicar. Muy joven, tuve la honra de ser muy joven con el pastor Lino, quizá 16, 17 años, y ya era predicador de púlpito. Y predicar en esa iglesia con el pastor que se sentaba al lado derecho en una mesita, y uno hablaba y él con su cabeza agacha escuchaba y escribía. ¿Qué escribía? Algún día lo supimos. Él reforzaba la predicación. Una vez que terminaba el servicio, le pasaba el papelito, como que le ampliaba un poco, o sea, lo hacía en forma como para adoctrinarlo más, para enseñarle más, para apoyarlo más. Entonces, luego ya más tarde en la iglesia, recuerdo que una vez el Señor tomó un instrumento y me habló y me dijo, le habló al Señor a la iglesia y le habló a algunos hermanos, entre ellos me habló a mí y me dijo hermano Hernán Rojas, me dijo el instrumento, dijo, instruye a mi pueblo, enseña a mi pueblo y adoctrina a mi pueblo. Entonces yo, sin levantar la mano, sin querer mostrarme o pedir audiencia o pedir, Dios siempre me ha tomado en cuenta en ese sentido, y por eso quizá para muchos le parecía muy raro que un pastor probando recién estuviera haciendo la escuela dominical para toda la misión, cuando hay, me imagino, muchos pastores con mucho conocimiento a los cuales yo respeto mucho. Entonces, y el Señor siempre nos sacó para esta labor que el Señor mostró. Así que yo creo que también ustedes, en realidad creo que el Señor tiene un plan y un propósito con ustedes. Nosotros lo hemos visto, que el Señor ha ido confirmando su obra. Al principio fue muy difícil, tengo que reconocerlo, porque éramos como el patito feo de la misión. Entonces, pero el Señor nos fue honrando a nuestros jóvenes, llevándolo a las convenciones, usándolo en convenciones, en predicaciones, hermosos servicios, y yo creo que así también va a pasar con. Así que no hay que desanimarse la iglesia, tiene que seguir mirando al Señor, aceptar todas las cosas, conservar la sana doctrina que tenemos, que eso es sumamente importante. Amén. Nosotros, por la ayuda del Señor, hemos tomado todo lo bueno de nuestra iglesia forestal, honramos a nuestros siervos que allí por años también nos dirigieron. Nuestro pastor Bernardo Díaz, una de las mayores cualidades que él tenía era que él tenía el timón bien firme. Y era un hombre que conservó también la sana doctrina, heredada también del pastor Lino. Así que nosotros también queremos honrar al Señor, y creo que si honramos al Señor, el Señor nos va a honrar a nosotros. Así que mucho ánimo, y está toda la misión, como digo, el directorio me cuenta a los pastores qué es lo que está pasando en IDP Santiago, y esperamos, ¿no es cierto?, que en un tiempo no muy lejano, si el Señor nos permite volver a nuestras congregaciones, ya podamos tener noticia que hay un lugar. Amén. Y después poder tener comunión y compartir Amén. Los unos a los otros, y los invitamos ya a Reñaca a conocer este lugar. Sí. Como alguien dijo, es un lugar muy pintoresco. Tenemos por una parte trasera un poco un cerro, una montaña que se ve, que los jóvenes van a orar a veces, los ciclistas al cerro allí, pero es un lugar muy humilde, un lugar muy sencillo, y allí el Señor nos tiene, así que damos gracias al Señor porque hasta aquí nos ayuda. Gracias, Pastor Rojas, porque para nosotros es muy especial el poder saber de que no estamos presentes, no estamos presenciales, pero de una u otra manera hay siempre ese contacto espiritual a través de la oración, del ánimo, ¿no es cierto? Y bueno, y poder tener estas comunicaciones, y que ustedes nos digan que están ahí un tanto preocupados de nosotros, es algo especial y algo importante, y eso se agradece. Por lo tanto, Pastor, yo una vez más reitero la gratitud por este tiempo que nos ha concedido de poder conversar con usted. Expresamos nuestro saludo para usted, para su esposa, para su familia, para la iglesia de Reñaca, ¿no es cierto? Y que esperamos que el Señor le esté bendiciendo a cada uno de ustedes. Amén, amén. Un saludo cariñoso también a todos los hermanos, a los que se conectan también a la escuela dominical. Yo digo, no para escucharme a mí, sino que
debemos alimentar nuestra alma y la lección ha sido bien profunda, bien bonita. Un cariñoso saludo a todos los hermanos que ubico y conozco, así que esperamos que el Señor les bendiga grandemente. Así que para usted también, que el Señor le siga ayudando, fortaleciendo y dirigiendo en Amén. esta obra. Ojalá Dios levante hombres valientes a su lado, Amén. oficiales, buenos oficiales, Amén. hombres que amen la obra del Señor, que respeten la autoridad, y todo Amén. eso es tan importante para que el Señor siga engrandeciendo su obra en aquel lugar. Así que Así Dios les es. bendiga grandemente. Gracias, pastor. Bien, pues ha sido la Amén. oportunidad que hemos tenido de conversar con nuestro pastor Hernán Rojas Videla de la Iglesia de Reñaca, a quien hemos dado nuestro saludo, nuestro agradecimiento por este tiempo, y nosotros continuamos con nuestro culto dominical. Dios les bendiga. Si tuviésemos amor de Dios, amémonos de corazón y mente. Amor que fluye suave y francamente. Dios no nos creó diferente. El amor es sufrido, no busca lo indebido, nos irrita ni envanece. Si hay amor no existe envidias, ni odios ni rencillas. El amor es puro solamente. Si tuviésemos amor de Dios, amémonos de corazón y mente. Gracias a ti, Señor, yo te doy todas las gracias, pues tú me has dado vida y amor. Yo era, Señor, un vagabundo errante, pero tú me encontraste y me diste amor. Gracias a ti, Señor, yo te doy todas las gracias, pues tú me has dado vida y amor. Yo era, Señor, un vagabundo errante, pero tú me encontraste y me diste amor. Qué preciosa, qué interesante entrevista que hemos tenido el día de hoy. Como decía, ¿se acuerda la introducción al principio? Que todos habían oído de la palabra del Señor. Es interesante que a través de esta entrevista nosotros podemos ir creciendo, podemos ir sabiendo, podemos ir aprendiendo de la palabra del Señor y vamos creciendo en ella. También a través de los coritos Dios nos sigue hablando. Dios nos hace que nosotros nos enteremos de su amor, de su creación, de todo lo que Él ha hecho para con todos nosotros. Así que agradecemos, ¿cierto?, esta entrevista que nos dio nuestro pastor Jacob Alvarado junto a nuestro pastor Hernán Rojas de la iglesia de Reñaca, ¿cierto? Y también nuestro hermano Rodolfo. Dios le bendiga, hermano Rodolfo, con esos hermosos coritos. Para seguir, vamos a lo más importante. Para continuar, lo más importante para todos nosotros es el oír la palabra del Señor. Y en este minuto vamos a hacer que nuestro hermano Isaías Garcés, quien nos leerá la palabra del Señor, que nos alimentará a través de ella, que Dios lo usará para recibir de ella, después de esta hermosa palabra tendremos una hermosa alabanza, interpretada por nuestras Dorcas junto con el coro instrumental. Adelante, Dios les bendiga. Que el Señor nos bendiga, hermano. En primer lugar, doy gracias a nuestro Dios por concederme esta bendición y este privilegio de poder entregar este mensaje de la palabra de nuestro Dios, y que el Señor esté con cada uno de nosotros. Voy a entregar este mensaje que está en Segunda de Reyes, número 20, del 1 en adelante.
en el nombre del Señor. Voy a dar lectura entonces en la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y lloró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Hasta ahí, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar para que el Señor bendiga esta palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesús, tu Hijo amado, Señor, te doy la gracia por esta gran bendición y este privilegio, Dios mío, por concederme, Señor por Santo, esta bendición de entregar este mensaje. Señor, te pido a ti, Dios mío, que nos ayude. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor, oh Dios mío, y prepara, Señor, nuestros corazones para poder entender, Señor, este mensaje de tu palabra. Señor, te lo pido a ti, en tu santo y bendito nombre. Amén. Esta palabra, ¿no es cierto?, que es la palabra de Dios, y se trata de la enfermedad de Ezequías, ¿cierto? Como rey no tiene tantos privilegios, a pesar de que él, ¿no es cierto?, había hecho lo bueno ante los ojos de Jehová. En el capítulo 18, verso 3 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Y Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, prescribió Moisés. Que el Señor nos bendiga. Todas las demás cosas que hizo este rey están escritas en el libro de las crónicas. Él hizo lo bueno a Jehová, el Dios de Israel. Aquí nos da a entender, hermano, de que quizás no siempre, no todos, ¿no es cierto?, estamos, ¿no es cierto?, nosotros privados de la enfermedad. Las enfermedades son para todos, porque somos, ¿no es cierto?, nosotros somos parte de la enfermedad. Y la enfermedad, ¿cierto?, hay enfermedades que son naturales y otras enfermedades que son espirituales. ¿Por qué viene la enfermedad? La enfermedad, hermano, es para todos.
no hay excepción de pobres y ricos. No somos inmunes a las enfermedades. Somos mortales. Y la enfermedad, ¿no es cierto?, es muchas veces, ¿no es cierto?, en Juan 9:2 dice, cuando los discípulos le preguntaron al Señor, le dijo, ¿y qué habrá hecho sus padres? ¿Quién pecó? ¿Sus padres? ¿Su madre? Y Jehová y nuestro Señor Jesús le respondió, no es que hayan pecado, sino que para que la gloria de Dios se manifiesten en Él. Muchas enfermedades, hermanos, son para que la gloria de Dios se manifiesten en cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Como la enfermedad, ¿no es cierto?, es parte de nuestro cuerpo mortal, ¿no es cierto? Y quizás esta enfermedad de nuestros cuerpos mortales, ¿no es cierto?, quizás viene por la caída de Adán y Eva, por cuanto llegó el pecado y por ende, ¿no es cierto?, las enfermedades. Y no somos inmunes a las enfermedades. Que el Señor nos bendiga. Este rey, ¿no es cierto?, siendo rey, tampoco estaba inmune a las enfermedades. Pero su palabra nos dice aquí, en aquellos días Ezequiel cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Quizás el rey, ¿no es cierto?, con todos los antecedentes que él tenía, que servía a Dios con íntegro corazón, pero quizás algo le faltaba a él en su corazón. La casa, ¿no es cierto?, que menciona aquí, en nuestro corazón. Siempre hay algo en nuestro corazón. Este rey, ¿no es cierto?, que había hecho todo lo bueno, pero había algo en su corazón. Y eso, ¿no es cierto?, nuestro Dios, quizás nuestro Dios mandó al profeta Isaías para que él de alguna manera, ¿no es cierto?, reconociera que había algo, ¿no es cierto?, en su corazón. En esos tiempos, hermano, es difícil, ¿cierto?, para los varones, hijos de Dios, porque estaban sujetos, ¿no es cierto?, a una ley, la ley de Moisés. Esa ley que no es de Moisés, ¿cierto? Esa fue de Dios, pero manifestada por Moisés. Que el Señor nos bendiga. Está la purificación, ¿no es cierto? Está la circuncisión, estaban los sacrificios, estaba la expiación, estaban los holocaustos, las ofrendas. Todo eso, ¿no es cierto?, tenían que llegar al ser humano. Y la circuncisión, ¿no es cierto?, todo tenía que hacerse la circuncisión. Y el que no lo hacía, ¿no es cierto?, no era parte, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel. No era ciudadano del pueblo de Israel, por cuanto estaba fuera, ¿cierto?, fuera de la ciudadanía de Israel. Y por ende, no tenía la misericordia. No tenía la misericordia ni la gracia de Dios. Que el Señor nos bendiga. Le damos gracias a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús, a nuestro Dios, quien mandó a su Hijo amado a este mundo para que eso, ¿no es cierto?, Él lo hiciera en la cruz por cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Él murió en la cruz por todo y sobre
solo por gracia y misericordia, para que nosotros podamos ser salvos. Quizás una pregunta para nosotros: ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra casa? Esa casa, ¿no es cierto? Que es, ¿no es cierto? Su palabra dice que nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, es la casa del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga. ¿Estaremos nosotros, hermanos, preparados para recibir este aviso de nuestro Dios? Querido hermano, una pregunta para mí, para ustedes. ¿Cómo estará nuestra casa? ¿Qué es nuestro corazón? Que el Señor nos bendiga. ¿Estaremos siendo íntegros de corazón? ¿Cómo está vuestra fe? ¿Nuestra fidelidad con nuestro Dios? ¿Estará nuestro corazón ordenado, sin raíces de amargura por algún motivo? Que el Señor nos ayude. ¿Cómo estará nuestro corazón? Que el Señor nos limpie a cada uno de nosotros. Que muchas veces el orgullo, el egoísmo, las vanaglorias, ¿no es cierto?, nos dificulta a nosotros muchas veces de ver la gloria de Dios. Y qué hermoso, queridos hermanos, de tener esa fe, de tener esa confianza en nuestro Dios, su amado Hijo, nuestro Señor Jesús. El que vino a este mundo por cada uno de nosotros, por mí, por usted, por todo el mundo. Porque su palabra dice que Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Él ama a todo el mundo, hasta aquellos que andan haciendo desórdenes, aquel que anda haciendo maldades en la calle, aquel que está sumido en el alcohol, aquel que está sumido en la droga, a todos nuestro Dios, nuestro Señor Jesús les ama, y que están, ¿no es cierto?, en este plan de salvación. Esta salvación es tan grande, hermano, que Dios, nuestro Señor Jesús, murió en la cruz por cada uno de nosotros. Querido hermano, cuando nosotros, ¿no es cierto?, tenemos una dolencia, ¿no es cierto?, y por algún motivo, ¿no es cierto?, concurrimos, ¿no es cierto?, al médico, ¿no es cierto?, y cuando el médico nos dice no hay nada que hacer, váyase para la casa y espere. Nosotros, querido hermano, solamente muchas veces pensamos, el médico se equivocó. Y también pensamos nosotros y decimos, como cristianos, nuestro Dios, Él es que sabe las cosas. Él lo puede todo, ¿no es cierto? Y le pedimos a Él, ¿no es cierto?, su misericordia, su amor, para que nos sane. Que el Señor nos bendiga. Y muchas personas, queridos hermanos, estando ya desahuciados los médicos,
sin ninguna solución material, sin ninguna solución de parte de la ciencia médica, llega a sus casas y el Señor, nuestro Dios, por su misericordia, le ha sanado para la honra y la gloria de Dios. Querido hermano, ¿y cómo estará nuestro corazón si algún día nos llega esta orden, ese aviso a nuestro Dios? Ordena tu casa, porque morirás. Que el Señor bendiga su palabra. El rey, ¿no es cierto?, entonces dice, el rey volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Qué bendición, queridos hermanos, lo que hace la oración. La oración es el vínculo con nuestro Dios, con el Espíritu Santo. Y el Señor nos oye, porque Él, ¿no es cierto?, es todopoderoso. Nuestro Dios oye todas las cosas a nosotros. Que el Señor nos bendiga. Dice su palabra: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Quizás nuestro Dios quería, ¿no es cierto?, que este rey, ¿no es cierto?, se humillara y quizás recapacitara por algo quizás que él aún tenía en su corazón. Que el Señor nos bendiga. Él anduvo, ¿no es cierto?, con íntegro corazón, ¿no es cierto?, e hizo las cosas que al Señor nuestro Dios le agradaban. Pero quizás eso no era lo suficiente. Quizás él tenía que tener conciencia qué es lo que había hecho él, ¿cierto? El Señor nuestro Dios siempre, ¿no es cierto?, nos da otra oportunidad. Esa oportunidad que Él nos da a cada uno de nosotros. Y el Señor nuestro Dios nunca nos cierra las puertas. Que el Señor nos bendiga esta preciosa palabra, hermano. Entonces dice: y lloró Ezequías con gran lloro. Ese lloro, queridos hermanos, que muchas veces nosotros lloramos. Muchas veces lloramos por alegría, otras veces lloramos por dolor, otras veces lloramos por gozo, y muchas veces nos hace llorar el Espíritu Santo. Cuando oramos, muchas veces lloramos. Y el Señor nuestro Dios lloró cuando murió Lázaro. Que el Señor nos bendiga, hermano. Y la oración, nuestro Dios oye todos los tipos de oración, porque nuestro Dios oye. Que el Señor nos bendiga. Y antes que Isaías saliese, ¿no es cierto?, a la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Y así Jehová, dice Jehová, el Dios de Israel, tu Padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré 15 días
y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Qué bendición, queridos hermanos, de este varón. Este varón, ¿no es cierto?, que a nosotros lo hace muchas veces recapacitar, porque cuando estamos enfermos, hermanos, muchas veces pensamos que el mundo se los ha venido encima, pero no es así. Solamente Dios está por sobre todas cosas. Él hace lo que la ciencia humana no puede hacer. Solamente que nosotros tenemos que tener la fe, la seguridad y el amor de nuestro Señor Jesús y hacer su voluntad. Eso es lo que quiere nuestro Dios de nosotros. Que el Señor, hermano, bendiga esta palabra. Para Él sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Vamos a orar al Señor por esta palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Padre amado, por esta palabra, Señor, que tú me has dado, Señor, este mensaje de salvación. Señor, te doy gracias, Padre amado, señores, porque tú, Dios mío santo, nos has revelado, Dios mío santo, esta palabra, Señor, que tú ocultaste, Señor, a los grandes sabios, Señor, y a los entendidos, para darla a conocer a los pequeñitos que estamos nosotros. Gracias, Señor, te doy por esta gran bendición. Gracias, Señor, te damos, Señor, por este privilegio, Señor. Y esta palabra, Dios mío, que sea, Señor Padre Santo, un alimento espiritual y que cada uno digamos cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra casa. Que el Señor nos bendiga. Te pedimos tu bendición, Señor, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén.
Gracias al Señor por este alimento que Él nos entregó en el día de hoy. Gracias porque Él nos conoce a cada uno de nosotros. Él sabe qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Por lo tanto, Él hoy, en este día domingo, nos entregó a cada uno de nosotros la porción que nosotros necesitamos, ¿cierto? Y también agradecemos a nuestras Dorcas, junto al coro instrumental, por esta hermosa alabanza que nos entregaron en el día de hoy. También tenemos que ir avanzando y pasaremos a nuestro pastor, Jacob Alvarado, porque él tiene los avisos de la iglesia y las peticiones de oración. Adelante, mi pastor. Buenas noches, gusto de saludarles en esta hora, dando gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda de poder estar compartiendo en este culto dominical. Este es el momento de los avisos. Principalmente queremos invitar a participar o a estar viendo las transmisiones de IDP Comunicaciones, muy especialmente los días domingos, desde las 10 de la mañana la escuela dominical, a las 17 horas está la reunión general de la Iglesia de Dios Pentecostal y a las 20 horas, como el día de hoy, está nuestro culto dominical para que usted también pueda compartir con nosotros en la alabanza, en los testimonios, en la conversación con los diferentes pastores, pero muy especialmente la palabra del Señor. Así que les invitamos a que usted pueda estar compartiendo con nosotros y en las actividades internas. Cada grupo tiene su actividad durante la semana. Tenemos las oraciones durante el día viernes con el grupo de hermanos y también, ¿no es cierto?, el día domingo en la mañana, de 7 a 8 de la mañana, nuestra participación en la cadena nacional e internacional de la Iglesia de Dios Pentecostal. Así que les invitamos a compartir con cada uno de nosotros diariamente en la oración, en la alabanza a nuestro Dios, pero muy especialmente a través de las transmisiones que se realizan por YouTube, nuestro canal oficial de la Iglesia de Santiago. No se olvide, domingo a las 20 horas está nuestro culto dominical. Le invitamos y que Dios les bendiga. Pasamos en esta hora a lo que es las peticiones de oración y en las cuales esperamos que nuestro Dios en su gracia bendita pueda estar recibiendo el clamor de su pueblo. Estamos muy agradecidos por aquellas peticiones que han sido contestadas y cada uno de nosotros hemos tenido la bendición de poder ver cómo Dios ha ido contestando diferentes peticiones. El día de hoy tenemos diferentes nombres, hay peticiones las cuales las estamos reiterando semana tras semana porque se han prolongado en el tiempo, pero ciertamente entendemos de que bajo la voluntad de Dios Él puede obrar maravillosamente. Hoy día estaremos orando por Tamar Burgos Cuevas, esperando que el Señor en su gracia bendita esté fortaleciendo a esta pequeña, ¿no es cierto?, y los diagnósticos que hay sean reversados bajo la voluntad del Señor. Loreto Mancilla, oración porque ella tiene una enfermedad muy complicada y esperamos que el Señor esté fortaleciendo su vida. Gladys Díaz está en la UCI, ella es de Curicó y esperamos que el Señor también esté fortaleciendo su vida. Clara Colilef está hospitalizada, tuvo un problema al corazón, está en exámenes y ciertamente esperamos que nuestro Dios esté ayudando y fortaleciendo su vida.
Gloria Laborda, vecina de nuestra hermana Erika, también esperamos que el Señor también le esté fortaleciendo y esté recuperándose de su accidente. Celeste Balboa, Valenzuela, ya está en su hogar bastante bien, gracias al Señor. Nos alegramos porque en su misericordia Dios ha contestado la oración. Cristian Pinto Colilev, que él es hijo de Clara Colilev, él está complicado de salud, se está orando mucho por él porque su situación es bastante compleja. El último diagnóstico que tiene, aparte de su presión muy alta, es neumonía. Así que también vamos a orar por este varón para que Dios fortalezca su vida. Él tiene 3 hijos y esperamos que el Señor en su gracia bendita le esté ayudando y fortaleciendo. Seguimos orando siempre también por Camila Lucero, Elvira Cortés, Clarice Emil Maki, Jonathan Carvajal, por nuestra hermana Elisa López, para que el Señor también le siga ayudando, le siga fortaleciendo y el tratamiento que está teniendo, ¿no es cierto?, el Señor pueda sustentar su vida. Lorena Fuentealba, Paolo Zapata, Luis Zúñiga Pavés, está bastante mejor, ya está en su hogar, gracias al Señor, pero seguimos orando también por este varón. Imploramos a nuestro Dios de su gracia bendita, y si allí en su hogar hay alguien que en este momento necesita fortaleza, necesita gracia, necesita virtud, necesita fuerza de lo alto, yo le invito a que comparte esta oración con nosotros. Si hay alguna enfermedad que se ha presentado este fin de semana, también yo le invito a que compartamos esta oración. Oramos al Señor. Padre, en esta hora le damos gracias por su amor bendito, por su misericordia, por este tiempo, Señor, que dentro de nuestro culto dominical tenemos para presentar las peticiones de oración. Hay diferentes situaciones, Padre Santo, hay diferentes problemas, bendito Señor, accidentes, diagnósticos no buenos, Señor amado, situaciones complejas, Padre Santo, hogares que están, Dios mío, siendo afectados por enfermedades, la mamá, el hijo y así diferentes personas de los hogares. Padre bendito, en esta hora ellos han pedido la oración. Nosotros presentamos estos nombres y le pedimos su misericordia para que en su gracia maravillosa sea actuando, Señor amado, en ellos. Pero permítame, Dios, que también su vida, su alma, su espíritu pueda clamar, Señor amado. Cada uno de ellos puedan clamar a su presencia, no solamente confiar en la oración que harán los hermanos, sino que confiar en usted, Dios mío, sabiendo que usted es poderoso para actuar maravillosamente a través de su Santo Espíritu. Padre mío, en esta hora, Dios eterno de la gloria, por la fe, imponemos nuestras manos sobre ellos, Señor amado, por la fe. Su gracia bendita llega hasta donde ellos se encuentran. Hemos pedido la oración, Señor amado, por diferentes personas, hermanos nuestros, familiares, amigos, vecinos de nuestros hermanos, Señor. Su gracia bendita sea llegando hasta ellos. Lleve esa fuerza, lleve ese ánimo del cielo. Su poder maravilloso actúe maravillosamente bajo su divina voluntad, mi Señor amado. Fortalezca a su pueblo, derrame su bendición. Y le pedimos de lo alto, Padre mío, su gracia bendita y su misericordia, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, el Señor esté dando la fuerza, el ánimo a cada uno de ustedes y muy especialmente a aquellos por los cuales hemos orado en esta hora. Que el Señor les bendiga. Me despido y continuamos con nuestro culto dominical. Gracias, pastor, por los avisos de la iglesia. Pidamos al Señor ayuda de Él para completar, para hacer, para obedecer y hacer lo que el Señor nos ordena a través de estos avisos. Y orar, ¿cierto?, por todas aquellas peticiones, que el Señor haga su voluntad en ellas, porque solamente Él es el divino, es el que lo sabe todo. Todo está en sus manos y todo viene de Él. Por lo tanto, nosotros debemos pedir que a través de estas peticiones de oración, Él haga su voluntad en todos nosotros y en aquellas personas que están en esta hora necesitando del Señor. Pasaremos también en esta hora a escuchar una última alabanza, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿cierto? Ya está finalizando esta reunión y queremos escuchar una hermosa alabanza, ¿cierto?, por la familia Balboa y que será el número 338, Señor, yo te conozco. Dios les bendiga, hermano Balboa.
hermosa alabanza, Señor, yo te conozco. Y sabemos que Él nos conoce a cada uno de nosotros. Por eso que desde el principio nos habló, en la entrevista, en los coritos, en su palabra, ¿cierto? Nos habló a cada uno de nosotros y agradecemos porque en este día, una vez más, como le dije anteriormente, en este día domingo el Señor nos permitió que oyéramos su voz a través de la alabanza, de la entrevista y de su palabra. Bien, como ya el día domingo, este servicio se está terminando, esperamos que haya sido de bendición para su vida, que su alma, su corazón, haya oído lo que Dios tenía para usted, ¿cierto? Y deseamos que usted continúe en este link, en este domingo y en los próximos domingos. Lo invitamos a que usted siga por nuestro canal de YouTube, ¿cierto? Este servicio. Usted lo siga y usted lo pincha ahí y desde Santiago usted verá nuestro servicio. Dios les bendiga, Dios les guarde. Agradecemos al Señor por todo este día domingo que nos ha entregado desde el principio hasta este minuto. Para despedirnos, les invito a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro para pedir la bendición al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, agradecemos, Señor, tu amor, tu bondad, tu misericordia. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, tu palabra dice que todo lo que pidiéramos en el nombre de tu Hijo a ti, tú lo concederías. Te pedimos a través de él que tú bendigas los oídos de cada oyente a través de esta emisora, Señor, de estas ondas. Señor, tu bendición sobre cada uno de ellos, Señor, para aquel que ha estado enfermo, aquel que necesita, aquel que está angustiado, haya oído tu voz y haya llegado hasta su vida lo que ellos necesitaban de parte tuya. Padre Celestial, rogamos que tú bendigas toda la iglesia de norte a sur, que tú bendigas nuestra iglesia y desde Santiago, que tú bendigas a nuestro pastor, Señor, y a nuestras autoridades eclesiásticas que están por sobre nosotros. Gracias por este hermoso día, gracias porque nos has permitido comunicarnos a través de estas ondas, de esta emisora, Señor Jesús, a través del internet, para todos aquellos que lo necesiten. Tu bendición sobre este día de trabajo espiritual para nuestra vida. Rogamos, Señor, que el próximo domingo, si es tu voluntad, nosotros nos podamos seguir conectando a través de estos medios. Tu bendición que viene sobre todos nosotros, la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias. Dios le bendiga y no se olvide, próximo domingo y desde Santiago por este mismo canal.